Hola, ¿cómo están? Si entendemos que el apartheid es una violación del derecho internacional público, una violación además grave de derechos humanos protegidos internacionalmente y un crimen de lesa humanidad en virtud del derecho penal internacional, lo que hace Israel contra el pueblo palestino desde hace 76 años podría ser calificado así. Hoy vamos a analizar el impacto de la sentencia emitida por la Corte Internacional de Justicia ante la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio. Así inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para poder entender el impacto de lo que ha hecho Sudáfrica ante esa Corte Internacional contra Israel. Corte Internacional de Justicia, antisemita o defensor de Palestina. Identificamos a esta nación en nuestro mapa mundi, justamente a La Haya, lugar que es cobijo, el seno de este máximo Tribunal de Justicia de Naciones Unidas. Y es que el 28 de diciembre del año pasado, Sudáfrica demandaba a Israel ante la Corte Internacional de Justicia, que es el principal órgano judicial de Naciones Unidas, con sede, ahí lo identificamos, en Países Bajos. La demanda por violación del Convenio para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza fue admitida por este máximo tribunal, que reconoce que la gran población está sin agua, sin alimentos, no tienen servicios básicos para sobrevivir. El sistema de salud está absolutamente colapsado, impidiendo el derecho a la salud y a la atención adecuada de las víctimas y también los heridos. La ayuda humanitaria no llega, corredores cerrados por Israel, transportes limitados y vías totalmente destruidas por los bombardeos. La Corte ha recogido que hay un porcentaje sin precedentes. Ha dado una cifra: 93% de la población gazatí se enfrenta a niveles de crisis como hambre, hambruna, desnutrición. Indica también que 1 de 4 hogares están en condiciones catastróficas y desde 1948 estos hechos reportan el mayor número de desplazados palestinos. La cifra de muertes asciende a 26.083 asesinados por el gobierno sionista de Israel, que no cesa el fuego en territorio palestino. Desplegamos más datos para sumar elementos importantes dentro de nuestro mapa. Bajo este panorama evidentemente genocida, ejecutado a la luz del mundo por Israel, la Corte determinó el pasado viernes 26 de enero medidas provisionales, lo que en materia jurídica también se conoce como cautelares. Respaldadas por la inmensa mayoría de los jueces, es decir, por votación abrumadora, Israel debe tomar medidas para impedir actos genocidas, es decir, matar a miembros de grupos o impedir nacimientos, por ejemplo. Debe garantizar también que su ejército no cometa acto genocida, detener ataques o incitación a que los cometan contra palestinos. Garantizar también ayuda humanitaria, preservar pruebas de crímenes cometidos. También debe presentar un informe ante este máximo Tribunal de Justicia, que es la CIJ, en un plazo de un mes, donde describan todas las medidas que se hayan asimilado, porque recordemos que la determinación de esta Corte tiene carácter vinculante. Vamos a someter este tema al análisis. Nos acompaña para este efecto desde España el profesor universitario. Ahí está, Ramón Pedregal. Profesor, qué placer tenerlo en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. ¿Cómo está? Muchas gracias a ustedes por su atención a este asunto tan grave para todo el mundo. Profesor, me gustaría analizar más allá de estas medidas provisionales o cautelares emitidas por este máximo tribunal contra Israel. ¿Qué realmente representa lo que ha conseguido Sudáfrica dentro de esta corte, sobre todo bajo un delito que además no prescribe, como es el genocidio? Ahí hay un asunto muy importante, y es que Sudáfrica, que pertenece a los BRICS, ha llevado a cabo este asunto a la Corte Internacional de Justicia con el apoyo, evidentemente, de Rusia y de los demás pertenecientes a esta organización. El significado está mucho más allá de
la misma presencia en el juicio de la Corte Internacional de Justicia, porque el mundo a partir de ahora empieza a ser distinto. Por un lado, Sudáfrica ha puesto sobre la mesa el problema tan injusto de la situación de Palestina y por otro lado ha hecho que la entidad colonial se tenga que sentar ante los tribunales, cosa que nunca se había hecho. El significado de esto está, por eso digo, más allá de del mismo juicio que se ha llevado a cabo. Pero es tan importante que ha cambiado absolutamente todo el panorama estratégico y geoestratégico. El mundo parece que se ha dividido inmediatamente con ello. Sudáfrica no se habría atrevido a llevar esta acción jurídica adelante si se hubiese visto sola por el temor a las sanciones, la represión, los bloqueos, lo que suelen hacer todos estos países o todos estos regímenes que se dedican a perseguir a todo el que reclama justicia. Entonces es fundamental para el futuro de toda la humanidad lo que Sudáfrica ha hecho. Y eso merece todo el respeto. Para empezar, la entidad colonial no solamente ha tenido que sentarse ante un tribunal, sino que se han desechado todos sus argumentos y a partir de ahí se ha presentado un panorama completamente nuevo sobre lo que hasta ahora venía sucediendo. Eso es fundamental. Un panorama esperanzador, dirían algunos, y el profesor Pedregal se suma también a esa línea de lo que ha calificado el propio presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, como un apartheid el que comete Israel contra el pueblo palestino. En estas líneas y bajo este mismo concepto, profesor, ¿qué le espera entonces a Israel, tomando en cuenta que la decisión que ha asumido la Corte, así sean medidas provisionales o cautelares con un mes de plazo, representa para un lobby sionista? Hay dos vías. Uno, que la resolución ha presentado su final diciendo que se sostiene en los hechos, no en dimes y diretes ni aportaciones de unos y de otros, sino en los mismos hechos. Y las pruebas son iguales para todo el mundo, están delante, han estado a la vista de todo el mundo. Pero además lo que ha presentado Sudáfrica ha sido un documento detalladísimo de todo lo que han estado haciendo. Llama la atención, además, sobre la falta de voluntad de cambio en la entidad colonial y en los que la apoyan, el que el mismo día que se emite la resolución, se niegan o le roban a la UNRWA las aportaciones que tienen obligación de hacer para proteger a la población palestina que viene sufriendo el bloqueo desde hace 17 años y que viene sufriendo la invasión de toda Palestina desde 1948. Correcto. 76 años aquí, que estos sucesos, además, como bien dice el profesor, se generan contra un pueblo que resiste. De esto me gustaría también analizar al regreso. Profesor, le pido que se mantenga en línea. Vamos a marcar nosotros una pausa y lo hacemos revisando nuestra escala.
Esta vez, a través de este portal web Swissinfo, lo vemos en pantalla, que está titulando Manifestaciones a favor de Palestina en varias ciudades de Italia, pese a estar prohibidas. Y es que cientos de personas han salido a las calles en Roma, en Milán, en Nápoles y otras italianas para apoyar al pueblo palestino a pesar de la prohibición emitida por sus autoridades. El objetivo siempre ha sido evitar este tipo de movilizaciones y que coincidieran además con una jornada internacional de la memoria a las víctimas del Holocausto. Varios vehículos policiales bloqueaban el acceso a la plaza, por ejemplo, de Loreto, donde los manifestantes, en su mayoría un grupo de jóvenes palestinos que ya había adelantado su intención de saltarse esta prohibición, coreaban gritos como intifada, aunque de forma pacífica informaban a los medios locales: basta de complicidad con la ocupación sionista, no a las relaciones comerciales y militares entre Italia e Israel, parte también de las consignas, dentro de una manifestación que fue además duramente reprimida. Ya volvemos. Vamos a sumar este elemento también para el análisis a través de la fotografía. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos ha destacado que había abierto una investigación sobre varios empleados, ya que Israel le habría proporcionado a su organización información sobre la presunta participación de varios funcionarios de Naciones Unidas en los ataques del 7 de octubre pasado, debido a que varias naciones se pronunciaron bajo el lineamiento justamente de Estados Unidos. Países como Alemania, Canadá, Australia, Reino Unido, Italia, Finlandia, Suecia y Japón han decidido suspender esta ayuda económica. Sin embargo, el jefe de la Delegación Nacional de Yemen, Mohammed Abdel Salman, destacaba que Estados Unidos y Occidente luchan hasta tal punto contra esta organización multilateral para los refugiados que no permiten que los habitantes de Gaza obtengan ni una barra de pan. Quítense las máscaras, les decía, ante la guerra de hambruna contra Gaza. Solo se puede apoyar y proteger a los desfavorecidos en todas las formas posibles. Ver sufrir a niños y mujeres en Gaza parece que es la estrategia de esta famosa coalición internacional encabezada por el que ven allí, el primer ministro Benjamin Netanyahu. Profesor, cuando vemos imágenes como esta de niños extendiendo la mano, sobre todo para recibir algo de alimento, negado por esta coalición internacional, ¿cómo la calificamos? ¿Como un daño colateral al que está acostumbrado Estados Unidos? No, es un puro genocidio. Robar los alimentos, el agua, la energía, los medicamentos a la población civil es genocidio, y así está en la legislación internacional. Todo lo demás es mentira. Es curioso, o bueno, llama la atención, que el mismo día que el presidente Herzog de Israel hace una manifestación genocida, resulta que Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, y Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, le felicitan, le apoyan y le manifiestan toda su simpatía. Resulta que estos dos personajes, sobre todo Ursula von der Leyen, es bien conocida por su pasado familiar nazi y su ascendencia también con los judíos europeos que no eran judíos y se venden como judíos, ¿no? Condenar a los niños, ya no hablamos de otras personas, sino a los niños a sufrir, a padecer, a morirse de hambre y de sed, es un crimen aquí y en cualquier lugar del mundo. Y todos los que le apoyan, todos, absolutamente todos los que apoyan esa medida, son criminales también. Hay, curiosamente,
En Inglaterra hay una legislación contra el genocidio y a los que incurren como colaboradores les puede caer la responsabilidad penal personal también. Espero que eso se ponga también en funcionamiento. Los palestinos lo único que han hecho ha sido defenderse, mientras que lo que ha dicho la Corte Internacional de Justicia es que la potencia ocupante no tiene derecho a la defensa. Quienes tienen derecho a la defensa son los asaltados, las víctimas. Todos los argumentos que Israel, todos sus argumentos han sido desechados y declarados falsos. Falsos. No cabe ninguna duda. El tribunal no ha pedido el alto el fuego, pero no es su competencia, pero ha quedado muy cerca de ello. Y en la próxima sesión posiblemente eso se ponga sobre la mesa y se juzgue a estos. Sí, hambruna y genocidio también bajo la complicidad de países europeos y de Estados Unidos. Declaraciones importantes que sumamos por parte del profesor Pedregal. Le propongo, profesor, para seguir con el análisis, revisar justamente nuestra leyenda. Esto reseñaba Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel. Así lo planteaba en una de sus máximas preocupaciones. Presentar un plan, dijo, enorme y sin precedentes dirigido a reforzar nuestras industrias de seguridad para las próximas décadas. Un lineamiento muy marcado, sobre todo para su ministro de Defensa, Gallant. Profesor, ¿qué representa la preocupación en este caso de Netanyahu, sobre todo con la pérdida de credibilidad tras el 7 de octubre, dentro de sus fuerzas de seguridad, dentro de este borde protector que tenía, este escudo de hierro que no le funcionó para nada y donde además mantiene lineamientos claros con Estados Unidos y Europa? Hay un asunto antes. El sionazi Gallant, que es ministro de Defensa, estuvo discurseando sobre el asedio total, el que no iba a haber ni electricidad, ni alimentos, ni agua para los palestinos. Llegó a decir que estamos luchando con animales humanos, llegó a decir que eliminaremos a todos y llegaremos a todos los lugares. Y de la misma manera Netanyahu hizo otras declaraciones iguales, así como la ministra de Exteriores de la entidad colonial también hizo unas declaraciones semejantes. ¿Qué significa todo esto en la existencia de Israel? Bueno, que tenemos a un establecimiento colonial apoyado por los países que se llaman democráticos, es una fórmula hipócrita inventada por todos ellos y apoyada por todos ellos, y además dispuestos a reforzarlo armamentísticamente. Un ejemplo. El gobierno de Pedro Sánchez en España hace tan solo unos días compró armamento a una empresa israelí por 4,5 millones de euros. Pero esto viene sucediendo por debajo de la mesa. Mientras tanto, se hacen declaraciones confusas sobre 1000 cosas que no llevan a ninguna parte, pero siguen haciendo efectivo el apoyo al establecimiento colonial. Lo que significa es que están dispuestos a que el genocidio continúe. Por unos o por otros, todos están de acuerdo en eso. Al otro lado, lo que queda es la gente digna de este mundo, dispuesta a presentar, como en el caso de Argelia, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, ahora que precisamente está Francia dirigiendo, para pedir que se sentencie sobre ello.
Francia fue la potencia ocupante de Argelia y cometió genocidio, matando a más de 1,5 millones de personas. Ahora Francia tendrá que decir si está de acuerdo o no con el genocidio que se está cometiendo en estos momentos contra el pueblo palestino de Gaza y contra el pueblo palestino en general. Argelia ha tenido el valor suficiente y la conciencia suficiente como para mostrar al mundo lo que esto significa. Sin lugar a dudas. Y esto será una lección en medio además de un mundo multipolar en plena construcción que hace un cambio radical de este mapa como conocemos, sin dominación, sin colonialismo, sin injerencia y sobre todo sin apartheid. Es algo que se trata de evitar en medio de una limpieza étnica que hace Israel contra el pueblo palestino. Gracias, profesor Ramón Pedregal, por su tiempo y su análisis hoy para el mapa. Momento de revisar nuestra coordenada. Hay otros hechos geopolíticos que también se desarrollan y tienen impacto en el mundo. Hoy Gilberto Ríos, desde Honduras, nos va a comentar cómo han sido estos 2 años de gobierno de la primera presidenta mujer en ese país, Xiomara Castro, en Honduras. Veamos. Bueno, conmemoramos 2 años de la presidenta Xiomara en el poder, después de 12 años, 7 meses de muchas luchas en las calles, de fraudes electorales, de asesinatos políticos, de que un gobierno se viera directamente involucrado con el tema del narcotráfico y el crimen organizado, de tal manera que el expresidente de la República de facto está ahora mismo preso en Nueva York, lo mismo el jefe de la policía, su hermano que era diputado, el hijo del otro expresidente que también estuvo en el tema del golpe de Estado, el hijo del presidente Lobo, y haber salido de todo eso para nosotros representó el primer año una gran sorpresa. La oposición decía que nosotros, si ya sabíamos cómo estaba el gobierno, ¿por qué no lo íbamos a superar rápidamente? Pero en realidad desconocíamos el nivel de profundidad que tenía la corrupción, el saqueo, el involucramiento del sector financiero, sobre todo en ese saqueo del Estado, que hizo que la deuda externa se disparara de $3,000 millones a $20,000 millones y que además ellos legalizaran no pagar impuestos. Y el día de hoy la clase dominante de este país y las inversiones extranjeras hubieran pagado impuestos, que hubieran pagado más en los últimos 14 años más de $502,000 millones de lempiras, que equivalen a cerca de $23,000 millones. Y si usted toma en cuenta que la deuda externa de nuestro país es de $20,000 millones, prácticamente no tendríamos deuda externa si la élite hondureña pagara impuestos. Entonces, todos estos esfuerzos que se han hecho desde la presidencia de la República, el mismo hecho de que solo este año se hayan destruido más de 700,000 plantas de marihuana, más de 3,300,000 plantas de cocaína, demuestran pues que hay toda una voluntad de avanzar contra lo que fue el viejo régimen, más toda la inversión social que eso se está significando. Ya el año pasado el 51% del presupuesto general del Estado iba para pago de deuda. Este año, por la mejor recaudación, ahora solo irá el 48%, que se imaginarán ustedes que es también igual significativo, pero es un país que invierte el 91%, ¿verdad?, en relación a años anteriores de su presupuesto en temas sociales, ¿verdad?, por encima del promedio de la región. Así que tenemos una presidenta firme, vinculada también con todos los engranajes nuevos internacionales que se han ido construyendo, que abrió relaciones con China, que el primer día aperturó relaciones nuevamente con la República Bolivariana de Venezuela, y que tiene un esquema completamente distinto de gobierno de lo que se había tenido en los gobiernos neoliberales, ¿verdad? Y que formamos parte de esa gran familia de países latinoamericanos que están luchando en este momento por su soberanía, por su independencia, y con mucho esfuerzo y apoyo popular, como lo demostramos este 27 de enero, con importantes pronósticos pues, de que esto pueda salir adelante mejor este tercer y cuarto año de gobierno, y con muchas posibilidades además de reelegir. Le mandamos un gran abrazo siempre a Telesur, y bueno, contentos de que ellos también siempre ustedes siempre estén presentes en nuestras
principales victorias. Ya saben, este sábado también hicimos un reconocimiento, se le otorgó la más alta distinción que otorga este gobierno al presidente Nicolás Maduro, que es la Cruz de Morazán, que le entregó precisamente la presidenta Xiomara al ministro Arreaza, ¿verdad?, que estuvo aquí presente, y que para nosotros es pues, pagar con amor lo que con amor recibimos de parte de Venezuela durante todos estos años de resistencia y de lucha popular. Muchas gracias. Gracias a Gilberto Ríos en nuestra coordenada, que nos ubicaba también en otros hechos geopolíticos que se desarrollan en el mundo y que no queríamos dejar por fuera hoy en el mapa. Revisamos nuestro vector ya para finalizar el programa. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja el vector que son las 3 claves de la determinación que asume la Corte Internacional de Justicia ante la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio y sus medidas provisionales para frenar el genocidio en Gaza. Aquí las vemos. Primero, la decisión de la Corte Internacional de Justicia le ha dado a Sudáfrica una victoria legal y moral sobre ese lobby sionista, determinando la Corte que la demanda interpuesta por genocidio es plausible, es decir, que puede seguir su curso para una investigación contra Israel por los delitos de genocidio. 2. Le guste o no al régimen sionista, se ha visto sentado en ese banquillo de acusados y no ha podido lograr que se rechace estas acusaciones que hoy pesan en su contra, poniendo en vilo su impunidad. Ha salido hacia la luz que hay toda una probabilidad de que se esté cometiendo un apartheid contra el pueblo palestino, así como lo ha vivido en carne propia Sudáfrica. Tercero, y no por eso menos importante, la reacción de Estados Unidos y sus aliados no ha sido otra que incrementar el castigo colectivo contra un pueblo que resiste. Y le han cortado toda ayuda a través del programa de refugiados. Habría que preguntarle entonces a la administración de Joe Biden si a esto también le llama daño colateral. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.